Ok, hijos de Dios, hemos estado considerando la temática que tiene que ver con Romanos y hemos visto que Romanos se divide en 5 partes. La primera, que es la condenación, que va del verso 1 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, verso 20. La segunda parte, que va del capítulo 3, verso 21 hasta el capítulo 5, verso 21, y que se denomina la justificación. La tercera parte, la lucha por la santificación, capítulos 6, 7 y 8. Y luego hemos visto una cuarta parte que le hemos denominado la vindicación. Y sobre esta parte quiero hoy mencionarles algunos aspectos generales, porque creo que ya todo lo hemos dicho, pero sobre todo yo quiero escucharlos. Pero quiero plantear estos 3 capítulos con los siguientes títulos, ¿no? El capítulo 9 lo podemos denominar el pasado de Israel. Cómo Dios eligió a Israel y cómo Dios elige a un hombre que vivía en un área politeísta y lo trae a través del Tigris y el Éufrates y luego descendiendo por la tierra de lo que hoy en día es Siria y descendiendo por la tierra de lo que hoy en día es Líbano y estableciéndose ahí en el sur, en el norte del Líbano durante un tiempo para luego descender y tomar posesión o comenzar a pisar la tierra prometida. El pasado de Israel es elección. ¿Y en qué se basó el Señor para elegirlo? Sencillamente porque Dios amó a este pueblo, ¿no? Y una vez que Dios ama, sencillamente ama para siempre, ¿no? A Él no se le acaba el amor por nosotros. Si Él decidió amarnos, nos amará por siempre. Y esa es una de las cosas hermosas y maravillosas de Dios, ¿no? En este capítulo 8, en este capítulo 9, hay algunos elementos que yo quisiera que tuviéramos en cuenta. El capítulo 10 es el presente de Israel, que es rechazo al Mesías. Y el capítulo 11 es el futuro de Israel, que es la restauración de este pueblo, ¿no? Y vamos sobre el capítulo 9. ¿Cómo les fue leyendo el capítulo 9? ¿Alguno de ustedes tiene inquietudes para que comente respecto al capítulo 9? En el versículo 4 del capítulo 9 habla de quiénes son para el Señor los judíos, ¿no? O sea, de cuáles son aquellas características del pueblo de Israel para él, ¿no? Dice que fue un pueblo adoptado, fue un pueblo que vio la gloria de Dios, ¿no? A través del tabernáculo, fue un pueblo en el cual el Señor hizo un pacto con él y que aunque ellos ahora lo rechazan, él ha mantenido ese pacto, ¿no? Dice que, dice en el 4, eso en la época de la ley y el culto de sus promesas, como que ahí habla todo lo que es la relación de Dios con el pueblo de Israel, ¿no? Porque lo que usted dice, el capítulo 9 es lo que le pasó a Israel, ¿sí? Entonces habla mucho de la ley, fue el que personalmente Dios entregó la ley. Eso es lo que me llamó la atención del capítulo 9 y bueno, y otras cosas que habla más o menos sobre lo que El es pasado de Israel, elección, ¿no? Y lo que dice la elección. en este capítulo 4 lo presenta en una forma hermosa. Miren, ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. O sea que presenta una forma muy particular y muy especial de cómo Dios se manifestó con ellos. Ok, miren el verso 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel?
Dice, no, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios, ¿no? Tremendo eso, ¿no? No todos, ¿no? Porque no todos adoptan lo que Dios ha ordenado, ¿no? Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Y continúa diciendo, ¿no? Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, aunque Abraham también tuvo otros hijos. Eso no significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Dios. ¿Alguien que tenga alguna inquietud, algún comentario, quiere leer algún verso sobre el capítulo 9? Este capítulo 9 habla de cómo Dios eligió a Israel como su pueblo. Pastor, yo vi que Pablo estaba como triste. Lo vamos a ver en el capítulo 10, por el hecho de capítulo 10. Como Israel ha rechazado, Sí. ¿no? A Israel. Sí, tenía como triste a Cristo, ¿no? el corazón, ¿no? Sí, es en el capítulo 10. Como Sí. que habla con el corazón. Sí. ¿Qué más Pero ibas a decir, Ángela María? Que notabas que 9:3 Pablo estaba triste. en Romanos 9:3-5 dice la fuente de la tristeza de Pablo, dice. ¿Sí? Sí. Porque está como separado de Cristo por amor a mis hermanos. O sea, ahí veía yo como una tristeza del gran amor y la tristeza de Pablo por sus hermanos, mostrando como una declaración, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos. ¿Cierto? Tremendas palabras, ¿no? ¿Cómo amaba Pablo a Israel, como también cómo amaba al Señor, ¿no? Muy bien, Ángela María. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. O sea, él está hablando del gran amor que tiene por Jesucristo, pero aún renunciaré a eso con tal que su pueblo fuera salvado. ¿Quién más nos quiere compartir algo de lo que leyó en este capítulo? Eso sí, pero no todos a la vez, por favor. El versículo 5 llama la atención. Sí, Carlos. Con respecto a ti, con respecto a los gentiles, Dios dice que la profecía deseas. A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo. Llamaré a los que antes no amaba. ¿Estás en qué verso, Carlos? 25. 25, ok. Te oí que 5. Pero bien. El 25. ¿Sí? A los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo y amaré a los que antes no amaba. Ajá. Recordemos un poco Juan, el capítulo 1, verso 11 y 12, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? No, no, no hay nada. ¿Quién puede irse? No hay nada para decir. Estoy Comida está fuera, vaya a comer. la voz que se oye por ahí. ¿Qué le pasó? Pero no nos cuenta qué le pasó. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta? A ver. Ricardo, Sí, Isabelita. es que hay 3 versículos a lo largo de estos 3
el 9, en el capítulo 9, el versículo 27, habla de que tan solo el remanente de Israel será salvo. Pero en el 11.5 y en el 11.26 habla todo Israel, en el 11.26, que todo Israel será salvo. Entonces, 11.26. Entonces Ok. todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Once 26. Aquí estamos en el 11:26. El 25 dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará para que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las escrituras. Sería interesante preguntarnos, ¿no? Cuando habla de todo Israel, ¿no? Cuando yo pienso en ese verso de todo Israel, yo tengo que pensar en lo que ocurre cuando Jesús venga en las nubes, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que en ese momento verán al Hijo de Dios, ya no como Mesías sufriente, sino como Mesías reinante. Y entonces se darán cuenta que ese Mesías que ellos mataron es el Mesías que ellos esperaban y que no pudieron entenderlo ni conocerlo. Y pensaría yo que ese se refiere que todo Israel, a todo Israel de aquel momento cuando vea la manifestación de Cristo, ¿no? Viniendo en gloria, ¿no? Me pensaría que ese entonces, o sea, en el tiempo de Dios, todo ese pueblo de Israel vendrá y será salvo. Ok, ¿quién más tiene alguna inquietud? Hay otra cosa, es que hay muchas promesas específicas para Israel, ¿no? Que de pronto Pablo habla de ellas en el capítulo 9 y que en el capítulo 11 son la esperanza para Israel, ¿no? O sea, aunque Israel se apartó de Dios, Dios no se ha apartado de Israel. Hay promesas para el pueblo de que van a conocer al Salvador, ¿no? Y es increíble ver cómo ellos tuvieron 1500 tuvieron 1500 años la palabra, y nunca creyeron en el Salvador. Y eso a veces, ¿qué veo yo? A veces una religiosidad en el pueblo de Israel que nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Esa religiosidad nos salva, el que salva es Cristo. Y ese es el gran problema del pueblo de Israel, ¿no? Son muy religiosos y aunque tenían la promesa de un Salvador, conocían la promesa, nunca creyeron en esa promesa. Creo que eso es como lo tenaz de ellos, ¿no? Que de alguna manera también me puede pasar a mí. Yo puedo conocer muchas promesas y fruto de no mi relación con el Espíritu Santo, no puedo vivir esas promesas de Dios en mi vida. Mira que yo iba a hablar algo unido a lo que tú estás diciendo, una frase que a mí me gustó que decía, la salvación no es un asunto exclusivo del pueblo, linaje o cultura, sino de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso me pareció bonito. ¿En qué verso estás, Ángela María? Ángela María. ¿Qué fue lo que leyó? Díganos la cita. Ok, Ángela María se nos fue. A lo mejor se le... Sí, Glorita. En el 9:20, a mí ese verso me sirvió mucho porque yo soy de las que cuestiono mucho. Entonces aquí dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Entonces, ese versículo me exhortó bastante porque yo ando cuestionando mucho, muchas veces, pues ya cada vez, o sea, cada vez menos, la verdad, cada vez menos, pero a veces todavía cuestiono. Entonces, eso me está mostrando que me falta mucha humildad para entender
que mi capacidad humana, que mi mente es ínfima, ínfima ante la grandeza y ante todo lo que es Dios. Entonces, que yo no puedo con esa ínfima pretender entender muchas cosas. Yo no encontraría o no vería problema en que uno a veces cuestione, ¿no? Porque el espíritu crítico, ¿a qué me ayuda? El espíritu crítico me ayuda a investigar, ¿no? Algo que yo he hablado con Josué, ¿no? Ustedes saben que con Josué nos ha gustado mucho la historia, ¿no? Pero algo que yo le decía antes de que él viajara, y aún cuando hablamos por teléfono, es que la historia a veces es narrada por algunos actores llevándolo a sus propias conveniencias, y que uno siempre debe tener espíritu crítico. ¿En qué sentido? ¿Por qué hicieron esto? ¿O qué los llevó a hacer esto otro, no? Y no hay problema que uno pueda tener un espíritu crítico. ¿Por qué esto, no? ¿O por qué lo otro? Porque eso lo lleva a uno a investigar. Eso lo lleva a uno a buscar respuestas. Y esto es genial. Y qué bueno que ese espíritu te lleve a una de esas conclusiones, Glorita. Tú, simple ser humano, ¿quién eres para discutir con Dios? Es hermoso la manera como Job discute en algunos momentos con Dios, pero finalmente él llega a una conclusión, ¿no? Y oídas te había oído, ¿no? O sea, ese discurrir y ese discutir que me lleve a ¿qué? A conocerle a él, a entender quién es él. Ok, ¿alguien más quiere opinar respecto de esto? Pastor, yo tengo el versículo 30, Sí. que es la justicia que es por fe. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, yo siento que Israel solo iba por la ley de Moisés, pero sin la fe. O sea, sometido. Solamente por obras. Exacto. Exacto. Las obras de la ley. Por las Iban obras de la ley. Cumplían la ley, pero como por cumplirla, pero ahí dice muy claro que los gentiles que no la iban entre la justicia, pero alcanzaron esa justicia por fe. Ajá. La Porque salvación para es ellos, por fe, no por obras. el hacer y el obrar se convirtió en su Dios, ¿no? Y no tanto en lo que Dios demandaba de ellos. Los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. Y eso es lo que Pablo ha explicado en los capítulos iniciales, ¿no? Cuando él dice que no es por las obras de la ley, ¿no? No es por las obras de la ley, porque la ley nos lleva a ese reconocimiento de que somos pecadores, ¿no? Ok, miren, algo más que yo anoté y que yo subrayé en el verso 24, ¿no? Y esto es para exaltar y bendecir al Señor, ¿no? Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles, ¿no? Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas, a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. ¿Y todo por qué? Porque Él nos eligió. Y ahí, en ese sentido, yo tengo que estar agradecido con el Señor, ¿no? Agradecidos con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque Él decidió amarme, ¿no? ¿Y yo qué? Yo no había hecho nada para que Él me amara. Yo sencillamente era un pecador, un pecador irredento, ¿no? Y sencillamente Él quiso amarme. Y así ocurre con cada uno de nosotros, ¿no? Algo más que yo tenía aquí anotado, básicamente eso, ¿no? Y eso apenas son unos pequeñas menciones, ¿no? De lo que estamos viendo.
y de lo que ocurre. Este capítulo es muy profundo. Comentarios del capítulo 10. Ricardo, yo quería mencionar algo del 9. Ok, Anita María. A mí me gustó mucho una parte del 9 que me confirma, digamos, el orden de los pasos de Romanos. Digamos que Ajá. comenzamos con la parte de condenación. Entonces, él cuando habla en el versículo 14, 15, que 15, que dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Me mostraba el Señor como que partimos todo de lo que parte Romanos, ¿no? De la condenación, de que todos estamos condenados, de que ya todos, digamos que ya todos estamos perdidos. Y cuando Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, no podemos verlo, ahí dice precisamente antes, como un Dios injusto que a veces dice, pero ¿y por qué de unos y que de otros no? Y que muchas veces eso es una inquietud de mucha gente. Y finalmente, que no discutamos con el hacedor porque va más adelante, pero finalmente nosotros o sea, la humanidad estaba condenada totalmente, o sea que el que salve a unos es porque ya tiene mucha misericordia, ¿sí? O sea, ya no es porque él sea injusto, ya no sea, sino al contrario, es demasiado amor el querer rescatar a algunos de los que ya estamos condenados, y yo me imagino pues que yo creería, digamos, en el amor tan grande de Dios, que irá a ser mucho más de los que de pronto uno pudiera pensar, ¿no? Pero partimos como de eso, de que estamos condenados y que es la misericordia y la pura misericordia de Dios que nos escoge y que nos saca de esa condenación, porque a Él le plació. ¿A quién le plació? Pues Él sabrá, y antes ya es un regalo muy grande, digamos, ya es mucho lo que, digamos, que lo que Él hace por nosotros. Y no podríamos verlo como injusto, porque ahí dice, en el 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Entonces eso para mí me trajo como mucha claridad de que antes se acordó de nosotros, ya estando todavía, pues, o sea, nosotros todos condenados. Claro, claro. Una cosa, Ricardo, en mi Biblia da a entender, mucho no da a entender esa claridad que está diciendo Ana María. En mi Biblia no le queda a uno tan claro, debe ser por lo que es una versión diferente. Cuénteme que tiene la misma A ver, versión porque de que yo quiero que Ana María vuelva a leer el 15 y yo después le leo como está en la mía para que vea que no da a entender lo mismo, o pues no es igual de clara. Listo. El 15 Sí. dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, el 16, digamos, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ah, no, a la hora de la verdad sí, no, a la hora de la verdad sí está igual. Pues en Léelo. otras palabras, pero sí el mensaje es igual. Este dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. O sea, no es que que él es compasivo con el que es compasivo y tiene clemencia con el que tiene clemencia, no, sino que él tiene clemencia y es compasivo con el que él quiere. ¿Cómo tienes el 16, Glorita? Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Exacto. Miren cómo dice acá. ¿Cómo dice el 16, Ana María? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren lo que dice el 16 en esta versión. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. O sea que es Dios quien finalmente toma la decisión, ¿no?
Y ahí es donde, miren, debiéramos, no sé si ustedes escucharon la oración, yo les invito a que hagan la oración de hoy al mediodía y la de las 9 de la noche. Tiene que ver una buena parte de esto, ¿no? Saber que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, tan bondadoso, que miren, de rodillas debiéramos estar, a sus pies debiéramos estar, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él hace, ¿no? Y mayormente porque ha tenido misericordia de nosotros. Ok, muy buen comentario, Anita María. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? A ver, Fernando, buenas noches. A Casillas me lo está haciendo llegar tarde. No le hemos oído nada, Fernando. Tiene el Quítele micrófono apagado. Ah, que micrófono. me varé y estoy en Puente Quetame. Ah, está en Puerto Quetame, vea. No le digo. Se fue Pero a... entonces, mientras arreglan el carro me voy a escuchar mi conferencia porque dije, Claro que sí, claro que sí. Ok, ok. Sí. me varé en la mitad del túnel, allá sí estaba incomunicado. Ah, bueno, pues. Ok. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o quiere... vamos al 10. Ricardo, Sí, Isabelita. para confirmar todo eso que estaban hablando con Anita y lo que acabas de decir tú ahí en el 9:25, cuando cita la profecía de Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. De ahí él no está hablando de la identidad que nos da, de cómo somos propiedad suyo. Entonces, lo que tenemos es que tener un corazón muy agradecido, porque no teníamos nada a nuestro favor para que nos escogiera. Eternamente agradecidos. Hagamos juntos la oración de hoy a las 12 del día y la de hoy a las 9 de la noche. Yo les pido que al terminar, y vamos a terminar antes de tiempo, que nos vamos a esas oraciones, porque Dios me hablaba y me tocaba, ¿no? Respecto al hecho de su gran misericordia, de su gran bondad por nosotros, ¿no? Ok. Miren cómo comienza el capítulo 10. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Miren, ese era el profundo deseo de Pablo. Pero ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo 10? El rechazo. Vamos a ver el rechazo. Un rechazo de parte del pueblo de Israel. Ok. Y es ahí cuando... Sí. Me gusta mucho como que él tiene un anhelo, se identifica, creo yo, con el pueblo de Israel porque él era igual, ¿no? Él cumplía mucho la ley, pero no había conocido la salvación por gracia, creía que era por la ley. Y en el versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Es Cristo para justicia a todo aquel cuyo en él cree. Y el judío cree más es en digamos, en las ceremonias más que creer por fe. ¿Sí? Claro. Y él creo que es como esa nostalgia que él era igual, ¿no? Sí. O sea, y hay algo muy interesante en el versículo 17 y el 21 dice, así que por la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Y yo digo, bueno, es tan importante uno compartir es la palabra de Dios para que la gente cambie la fe. O sea, hay gente que tiene fe en cualquier cosa, pero la fe es Cristo, es la persona, no la fe en sí mismo, sino la persona de Cristo.
Yo tengo que hablar la palabra, la promesa de Dios que se cumplió en Cristo. Y dice el 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sí? O sea, tremendo la nostalgia del apóstol Pablo con su pueblo, ¿no? Cómo se identifica él, y esa también creo que ser ese sentir de nosotros, de tener esa nostalgia, yo decía, con mi familia, con personas que conozcan a Cristo y que se salven, ¿sí? Porque no es por conocer la ley, sino por conocer a Cristo y su palabra, creer en Cristo. Miren el verso 5. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Dura. O sea, la ley exige eso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nadie puede haberla cumplido. El único que la cumplió fue Jesús. Pues dice, para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Y eso le permitirá tener salvación. Pero eso es imposible. Pero el modo de la fe, el verso 6, para hacerlos justos ante Dios, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Dice, el mensaje, vamos al verso 6, al verso 8, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ahí es donde entra entonces, ¿cuál es el mensaje? Si lo que los judíos han hecho es rechazar a Jesús de plano y abiertamente, y es imposible alcanzar justicia por medio del cumplimiento de todos los mandatos, ¿qué es lo que dice? Que ahora se nos ha dado una nueva manera, ¿no? Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Nuevamente Pablo va a insistir, ¿no? A pesar del rechazo de Israel, de la manera como ellos pudieran entonces ser salvos. Y ahí lo menciona, ¿no? Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Tremendo, ¿no? En el momento en que yo creo, soy hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo, ¿no? O sea, es la manera como nosotros vamos a encontrar salvación. Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo sí tenía lo en el 10, tenía lo de los versículos 9, 10 y 11. Sí, Néstor. Ya lo que estamos viendo. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado. O sea que si yo confieso, soy salvo por fe para alcanzar salvación y no seré defraudado. Importantísimo. Subrayado ese verso 9 del capítulo 10, ¿no? Y es otro de los versos para aprender de memoria, ¿no? No sé si ustedes hacen la colección de los versos que hay que aprender de memoria. Ok. Vamos al capítulo 11. Y el capítulo 11, entonces, es el futuro de Israel. Restauración, ¿no? Restauración. Por eso hablábamos que esta parte la denominábamos con la vindicación, ¿no? Y esta vindicación con elección y rechazo lleva finalmente a que Dios venga a restaurar a Israel, ¿no? Que Dios quiera restaurar a Israel. Y miren la manera como se va a presentar en el verso 11. Misericordia de Dios con Israel. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no.
Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas. Y viene la historia, ¿no? Cuando Elías creía que estaba solo, ¿no? Y miren, vamos ahora al verso verso 5, sí. Lo mismo sucede hoy porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mandamiento, la bondad de Dios, entonces, no es por medio de buenas acciones. Óigalo bien. No es por medio de buenas acciones. Pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita e inmerecida. Me encanta ese aparte, la manera como lo presentan. Y como es mediante la bondad de Dios, verso 6, subrayenlo, por favor. Entonces no es por medio de buenas acciones. Y por favor, tenemos la misericordia de Dios. No por sus... Sí, Glorita. ¿Me regala el versículo otra vez, por favor? El verso 6 del capítulo 11. Y como 5 y 6. mediante la bondad de Dios, dice, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en este caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es: gratuita e inmerecida. ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer? Es decirle al Señor lo que aquí dice Pablo en esta palabra, ¿no? Señor, es inmerecido lo que tú me has dado. Es inmerecido lo que tú me entregas, ¿no? Y dígale, gracias por esa bondad. Y reconozca que no hay ninguna buena acción de su parte. Porque no es por esas buenas acciones. La gracia de Dios es eso, ¿no? Es realmente gratuita, ¿no? Y lo otro, ¿no? Inmerecida. Inmerecida. Ok. ¿Algún otro comentario del capítulo 11? Yo quería leerles los versículos 5 y 6 en mi versión. Ok. Listo, Néstor. Dice, de la misma manera, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, me llama la atención lo que Pablo en estos dos versículos habla de la gracia, que es lo que nosotros tenemos, de lo que tenemos que apropiarnos y vivir esa gracia de Dios en nuestras vidas. Ok. Clarita, Zárate y Heidi, cuéntenos, ¿cuáles son las conclusiones de ustedes? ¿Qué piensan de todo esto? Pastor, yo tengo uno que me gustó mucho, el 36. Claro que sí. Por favor, no hablen duro porque Clarita y Heidi están así como en reposo celestial. Entonces... El versículo 36 dice, porque de él... Está meditando. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Esa es la doxología, ¿no? Que Pedro también la trae. A ver, sería que ya despertaron a Heidi. No, es que no podía abrir el micrófono. No me abría el micrófono. Que aquí comprueba cada vez más, afirma que realmente nuestra salvación es por la gracia de Dios, no por ninguna obra, no por ninguna obra. Hagamos las obras que hagamos, no por obra no somos salvos, sino por la gracia
infinita misericordia de Dios. Amén, amén. Amén. Y Clarita Zárate, ¿qué nos dice? Casi no abro el micrófono. No, Clarita Zárate, ahora sí tenemos ¿Qué que... se A ver, dice? Elenita nos saludó y luego se cobijó. No, yo no estoy cobijada, estoy acá, mijito. Ok, ok. ¿Y Esperanza qué nos dice? Esperanza Vergara. Estoy tratando de darme cuenta quiénes son los que reposan en el Señor. Gabriel y Anayibe tienen la palabra. Ya me doy cuenta que solo dejan, no aprenden el video. ¿Sí se dan cuenta? Esperanza, Gabriel, Clarita. Es que todos los micrófonos están cerrados. Aló. A ver, Anayibe. Bien. Vamos a concluir esta parte. Ricardo, Sí, Isabelita. qué pena que yo interrumpo, pero es que confirmando esto del 11, del 11:6, cuando dice si por gracia ya no es por obras, de otra manera, lo que acaba de leer Néstor, en el 10 corrobora esto mismo y lo que habíamos hablado antes, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso es lo que somos. No hay nada a favor nuestro, es increíble. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea, es Él el que ha hecho totalmente toda la obra. Así es. Ok. Miren la manera como se ha desarrollado todo lo que Pablo ha venido escribiendo. Primero, entonces, él decide enviar la carta a la iglesia de Roma, a los cristianos de Roma. Algunos de ellos seguramente habían conocido del Señor en el Pentecostés o habían conocido a través de las correrías de Pablo. Y esa iglesia en Roma se formó a través de ello. Y Pablo entonces les escribe y la manera como él va articulando esta pieza magistral que es la carta a los romanos es maravilloso, porque miren, primero presenta la condenación. Estamos todos condenados y él no deja de incluir también a los judíos. ¿Y por qué los incluye? Porque tal como dice, la salvación viene de los judíos, pero también por el hecho de que había muchos judaizantes que querían hacer que los nuevos convertidos sencillamente guardaran la ley. Pero Pablo aquí entonces los trae a condenación, tanto a gentiles como judíos. Y luego va a presentar esa pieza magistral del capítulo 3, 21 hasta el capítulo 5. Pero la manera como él presenta aquí en Romanos este capítulo 3 y lo presenta en una manera que quiero leerla textualmente. Y miren lo que dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, dice el verso 24 del capítulo 3, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos
por medio de Cristo Jesús, Cristo que nos Jesús. liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese verso del capítulo 3, del 21 al 25, con este estudio que hemos estado haciendo, lo veo como el corazón de todo lo que es la carta, donde Pablo ha querido presentar la justificación por la fe. Es el corazón donde Pablo sencillamente quiere mostrarles la salvación que ha ocurrido a través de Jesús, y donde presenta él diferentes verdades del sacrificio supremo de Jesús. Y luego entonces esto va a ir hasta el capítulo 5, verso 25 o 21, 25. Y luego viene la santificación, ¿no? ¿Para qué hemos sido salvos? Para ser santos y para caminar en santidad. Y luego viene la parte cuarta, que tiene que ver con la vindicación. Y esa vindicación tiene que ver con la acción y el comportamiento del pueblo de Israel. Entonces, primero una elección, luego un rechazo y luego una restauración. Un rechazo y una restauración. Pero Ricardo, perdón, Sí. esto que estabas leyendo en el 3:21 al 25 y dices que va al 5:21 al 25, ¿eso corresponde a la santificación? No, corresponde a la justificación. Esta parte corresponde a la justificación. Sí. Hasta este capítulo 11 que hemos venido examinando y que hoy estamos examinando, ¿qué es lo que va a suceder? Que Pablo da casi como por hecho de que ha concluido lo que podríamos denominar nosotros la parte ideológica, o si usted quiere agregarle algo más, ha concluido la parte filosófica de todo el asunto de la salvación, ¿no? Y miren los últimos versos del capítulo 11. Miren los últimos versos del capítulo 11. La manera como Pablo entonces lo va a presentar, ¿no? ¿Y cómo lo va a presentar? Miren lo que dice los últimos versos. Aquí los tengo. El 35, 34. Dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Oh, tremenda reflexión. Por favor, lean estos versos en diferentes versiones y van a darse cuenta de la riqueza que van a traer a su mente y sobre todo a su espíritu. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿No se han dado cuenta que más de una vez nos hemos puesto de consejeros de Dios? Sí. ¿Y quién le ha entregado tanto a él para que él tenga que devolvérselo? Es tremendo, Pablo, la manera como él sencillamente va a plantear estas verdades. Y como ya está concluyendo toda esta parte ideológica, viene como la doxología, ¿no? Viene como la conclusión de toda esta parte, ¿no? Pues todas las cosas, óigalo bien, provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Oh, porque de él y por más hermosa, la manera como Pablo concluye toda la explicación que él ha dado acerca de la condenación, acerca de la justificación, acerca de la santificación, acerca de la elección, rechazo y restauración de Israel. Y llega y concluye con esta pieza fantástica, ¿no? Con esta doxología, ¿no?
con esta exaltación de Dios y este reconocimiento de la gloria de Él, ¿no? Pues todas las cosas, óigalo bien, provienen de Él. La pregunta para nosotros es, ¿creemos esa verdad tremenda? Que todas las cosas provienen de Él, óigalo bien, y existen por su poder. Todo existe por el poder de Dios. Todo, absolutamente todo existe por su poder. Y dice, subrayado, y son para su gloria. La gloria Son por los siglos de los siglos. para Amén. su gloria. ¿Y cuál gloria? A Él sea toda la gloria por siempre. A Él sea toda la gloria por siempre.